problemas de maternidad y de desarrollo infantil. Y es la tercera causa de consulta a un servicio de urgencias por crisis eh, eh, de cefalea intensa discapacitante. Entonces, ¿cómo se define la cefalea o dolor de cabeza? Es cualquier dolor que se localice por encima de esta línea imaginaria que iría desde el canto externo del ojo hasta la unión cráneo-cervical, pasando por el meato auditivo externo. Entonces, cualquier dolor que ocurra de ahí hacia arriba se define como un dolor de cabeza. Los dolores que ocurren de ahí hacia abajo, pues hay una línea también imaginaria perpendicular al meato auditivo externo, que si ocurre hacia la región posterior sería dolor cervical posterior o dolor de nuca, y eso habría que diferenciarlo de rigidez de nuca, que es un signo meningio. Y el dolor que ocurre de ahí hacia adelante sería dolor facial en la parte superior y dolor cervical inferior en la parte inferior, dolor cervical anterior. Habría que definir la localización del dolor, y lo vamos a conversar de eso en la clínica. Hay que tratar de que el paciente describa exactamente la localización del dolor, porque eso va a dar claves para saber qué tipo de causa primaria o secundaria tiene ese dolor. Hay que saber las características del dolor, y eso es probablemente lo más difícil para el paciente. El paciente muchas veces tiene dificultades para describir cómo es la característica del dolor. Hay dolores que son punzantes, hay dolores que son explosivos, hay dolores que son pulsátiles, hay dolores que son tipo quemazón, etcétera. Entonces hay que motivar al paciente para que describa bien cómo es el dolor. Y si el dolor se localiza solamente de un lado de la cabeza o si se localiza en ambos lados de la cabeza. De acuerdo con todas estas características clínicas, existe una clasificación internacional del dolor de cabeza que está dado por la Sociedad Internacional en el Comité de Clasificación y de Denominación de los Dolores de Cabeza, que va en su tercera edición. Es una clasificación por consenso basada en las evidencias de investigación de tipo epidemiológico y trata de hacer concordancia con la clasificación internacional de las enfermedades, el CE10, y en este momento ya está la clasificación del CE11 en inglés, la clasificación en español de la CE11 de la OMS todavía no ha sido aprobada por problemas de discordancia entre los términos en español, que a veces son muy ambiguos, y que de acuerdo con las culturas, en el caso de España, de Ibérica, y el caso de Latinoamérica, a veces los términos no significan lo mismo o son más ambiguos y más imprecisos que lo que ocurre en inglés. Se espera que este año se ha aprobado el CE11 en español. Es de uso obligatorio esta clasificación internacional de las cefaleas para investigaciones epidemiológicas, y es también de uso obligatorio si se van a hacer ensayos clínicos controlados para probar cualquier tipo de tratamiento para el dolor de cabeza, tratamientos que pueden ser, como vamos a ver más adelante, farmacológicos o no farmacológicos. Y de acuerdo con esto, hay 14 tipos categóricos de primer orden. Hay dos clasificaciones grandes, dos ramas grandes de la clasificación, disculpen. El uno es la rama de las cefaleas paroxísticas o crónicas primarias. Y la otra rama es las cefaleas
paroxísticas o crónicas secundarias. Entonces, en las cefaleas paroxísticas y crónicas primarias, la primera forma, la primera categoría es la migraña. Y la migraña tiene dos formas de presentación: migraña con aura y migraña sin aura. Es la forma más frecuente de cefalea primaria crónica o paroxística. Le sigue en segundo lugar la cefalea tipo tensión. Antes se llamaba cefalea tensional, pero eso daba a entender que era siempre por estrés, y realmente lo que ocurre no es estrés, sino tensión muscular que puede ser ocasionada por otras cosas diferentes al estrés. Y la tercera categoría de cefaleas primarias paroxísticas o crónicas es la cefalea autonómica trigeminal. Y un cuarto tipo para aquellas cefaleas que no caben en ninguno de estos tres, que se llaman otros tipos de cefaleas primarias. Entonces, esto es importante para saber que no siempre toda cefalea primaria es migraña, no. Hay que pensar en la cefalea tipo tensión y en la cefalea autonómico trigeminal, que tienen intervenciones y tienen fisiopatología, neurofisiopatología diferente. Y el otro grupo grande son las cefaleas crónicas o paroxísticas secundarias. En el primer grupo estaría las cefaleas secundarias a traumas de la cabeza, trauma de cráneo o del cuello. El otro grupo, la otra categoría, son los problemas vasculares del cráneo. Y entre los problemas vasculares del cráneo, la más temida de estas cefaleas es el dolor de cabeza en estallido producido por la ruptura de un aneurisma intracraneano, porque es una situación de emergencia neurovascular, neuroquirúrgica, que tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad. Entonces, ese es, digamos, uno de los elementos en donde hay que enfocar el diagnóstico diferencial, en tratar de definir si un dolor de cabeza agudo corresponde o no a una cefalea vascular intracraniana, para descartar un aneurisma roto intracraniano, porque es, como dije, una emergencia neuroquirúrgica que, si no se interviene rápidamente, pudiera ser catastrófica y con una muy alta mortalidad. El otro grupo son los problemas no vasculares del cráneo, y ahí intervienen otras cosas que producen dolor en la cabeza, entre ellas las infecciones crónicas de los senos paranasales. Otro tipo de cefalea son las sustancias, bien sea por uso, abuso, dependencia o por abstinencia. La más frecuente es el dolor de cabeza producida por la resaca o por el guayabo, por abstinencia aguda de alcohol. El dolor de cabeza por infecciones intracraneanas, y ese también es un diagnóstico diferencial importante. Hay que diagnosticar rápidamente las meningitis y las encefalitis. Usualmente estos dolores de cabeza por infecciones se acompañan de fiebre. Entonces y los famosos signos meningios. Dolores de cabeza producidos por problemas sanguíneos. Entonces, estos problemas sanguíneos pueden ser hipertensión, eh, problemas de saturación de oxígeno, que fueron muy frecuentes ahora con la epidemia del COVID, problemas de los cambios de homeostasis en la sangre, aumento de electrolitos, disminución de electrolitos, deshidratación, etc. Dolores de cabeza producidos por problemas del cráneo o de la cara, de cualquier índole.
Y bueno, entre estos se incluye aquellos dolores de cabeza producidos por daños o alteraciones articulares y musculares de la cabeza o de la cara. El otro grupo es el dolores de cabeza de origen psiquiátrico y las neuropatías craneales o neuralgias de la cara y el cráneo. En estas hay dos principales que son la neuralgia del trigémino y la neuralgia del nervio suboccipital de Arnold. Y una más rara, pero que también hay que tener en cuenta, que es la neuralgia del glosofaringio, que produce un problema de a veces difícil manejo, que se llama el síndrome de la boca ardiente. Entonces o de la garganta ardiente, que simula como si fuese una infección de la boca o de la garganta, pero no hay ninguna infección, sino una neuralgia del glosofaringio. Y otros tipos de dolores de cabeza que no caben en ninguna de las 13 categorías que hemos mencionado. Entonces, como ustedes ven, son múltiples las causas de dolor de cabeza y qué es lo que duele en la cabeza y en la cara. La primera estructura y es la protagonista es el nervio trigémino y por eso hay que eh, tener claridad acerca de la estructura, la distribución y la funcionalidad del nervio trigémino, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva, somática y visceral. Y en el caso del nervio trigémino, la parte visceral es importante porque la sensibilidad visceral, especialmente la pared de los vasos sanguíneos, juega un papel preponderante en la explicación de los dolores de cabeza y de la cara. ¿Qué otras estructuras duelen? Las raíces posteriores cervicales superiores C1, C2 y C3, perdón, que dan origen al nervio suboccipital de Arnold y que son los responsables de conducir las sensaciones dolorosas, tanto somáticas como viscerales, de la parte posterior del cuello, o sea, de la nuca, y de la parte posterior del cráneo, es decir, la región suboccipital y la región occipital y la región parietal posterior. Las paredes de los vasos sanguíneos que son inervados en su mayoría en la cabeza por el trigémino y por el nervio suboccipital de Arnold y en la parte de la garganta y de la boca por el glosofaringio. Los músculos de la cabeza, de la cara y el cuello tienen abundantes terminaciones dolorosas, especialmente en la cubierta, que se conoce con el nombre de aponeurosis. El cuero cabelludo tiene también abundantes terminaciones dolorosas, especialmente alrededor de los folículos pilosos en la inserción de los cabellos. La articulación cérvico-cefálica y la articulación mandibular también tiene abundantes terminaciones dolorosas. El periósteo, los senos paranasales, las meninges, el globo ocular, especialmente en la córnea y en la esclerótica y en la conjuntiva. Las terminaciones dolorosas libres son abundantes y es uno de los sitios más sensibles al dolor, el globo ocular, especialmente en la córnea, en la esclera y en la conjuntiva, y el conducto auditivo externo y el oído medio. Tiene abundantes terminaciones dolorosas y es origen de dolor de cabeza y de dolor de la cara y de la región temporomandibular. Entonces, aquí en este esquema estamos viendo las cosas que duelen en la cabeza y uno de los elementos importantes son los vasos sanguíneos. Tanto las venas como las arterias tienen abundantes terminaciones dolorosas viscerales que dan mensajes
de alarma al sistema nervioso central a través de las ramas del nervio trigémino y las ramas del nervio glosofaringio a través de el ganglio pterygopalatino. Entonces, este ganglio pterygopalatino y sus conexiones centrales juegan papel importante en la generación de dolor de cabeza de tipo neurovascular, especialmente como vamos a ver a través de una proteína relacionada con la calcitonina. Entonces aquí vemos la distribución de la rama inferior del nervio trigémino. Esto hay que conocerlo en detalle para saber y explicar las causas o razones de dolores, por ejemplo, en la mandíbula, en la región malar y en la región temporal, la distribución de las ramas malares y de las ramas eh, superior del nervio trigémino, rama orbitaria, para explicar los dolores de cabeza de la cara y del cráneo, sobre todo en la región frontal y en la región temporal. En la parte posterior está inervada por el nervio suboccipital de Arnold. Y en relación con el dolor de cabeza primario más frecuente, que antes se pensaba o se le daba una explicación de origen vascular por vasodilatación, como aparece acá ilustrado en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Se suponía que el origen del dolor de cabeza era por una vasodilatación venosa y arterial de las meninges. En este momento, esa explicación se sabe que es una consecuencia, pero no el origen de la migraña. En este momento, la explicación más fuerte acerca de cómo se origina la migraña es por la presencia de un circuito que se encuentra centrado en estructuras del tallo cerebral y del diencéfalo que conformarían el centro migrañogenético. El centro migrañogenético, que sería un centro de activación central que tiene centros de control del dolor de origen visceral, especialmente de los vasos sanguíneos. Parece que las personas con migraña tienen una forma diferente de funcionamiento de este centro migrañogenético, en donde juega un papel importante la sustancia gris periacueductal, el locus ceruleus, el núcleo dorsal del RAFE, que es el principal núcleo productor de serotonina, y el núcleo salivatorio superior, que da inervación al ganglio pterygopalatino, que es el que va a dar inervación visceral dolorosa a las paredes de los vasos sanguíneos, y algunos núcleos del tálamo, especialmente el núcleo ventral centromediano del tálamo, la parte anterior del hipotálamo y el sistema límbico. Todo este circuito, como vamos a ver más adelante, hoy se considera el centro migrañogenético, que parece funcionar de manera diferente en las personas con migraña. Y dentro de ese centro neurofisiopatológico de la migraña juega un papel importante un par de neurotransmisores. Uno es la sustancia P y el otro es la neurocinina, que actuaría sobre los receptores de la calcitonina en la pared de los vasos sanguíneos. Y digamos que este receptor de la calcitonina parece tener algunos polimorfismos diferentes, que hace que haya una hiperactividad de la respuesta vasoconstrictora y vasodilatadora cuando ocurren eventos externos que son controlados
por los centros de regulación vascular cerebral, especialmente estos centros que hemos mencionado, que cuando no funcionan bien son el origen de la migraña. En otra explicación tiene el dolor de cabeza por tensión. La migraña, como vimos, tiene una explicación que tiene un origen central. De otro lado, el dolor de cabeza por tensión tiene una explicación que proviene de elementos externos que generarían puntos de tensión anormal en los músculos de la cabeza y del cuello, especialmente el esternocleidomastoideo y el trapecio, más los músculos de la fascia fronto-occipital. Y estos elementos externos tendrían que ver con trauma crónico. Uno de los traumas crónicos son los problemas posturales. El más frecuente en este momento es el manejo de la tecnología, que van a producir alteraciones con liberación, alteraciones traumáticas crónicas con liberación de aminas proinflamatorias en las aponeurosis de estos músculos y en los tendones de estos músculos, que van a producir una activación de la liberación de sustancia P y del glutamato en las terminaciones nerviosas somáticas que van a la médula espinal, y esto va a producir una facilitación de la transmisión dolorosa, que se va a hacer cada vez más frecuente hasta que llega un momento en que esta activación dolorosa se hace de manera espontánea. Es lo que se llama fenómeno de sensibilización periférica, que, de acuerdo a lo que supongo yo, ustedes han visto, es un fenómeno de aprendizaje de la fibra nerviosa. Es una propiedad de la fibra nerviosa, de aprender cuando hay estímulos repetidos, imprevistos, de diferente intensidad. Entonces se produce un aprendizaje que hace que cada vez haya una respuesta mucho mayor a el estímulo externo traumático, y que en algún momento esta respuesta ya se vuelve espontánea. Es decir, la fibra nerviosa se activa y produce los trenes de potencial de acción independiente de que haya estímulo o no, y que esto es mediado por aminas proinflamatorias como las prostaglandinas, las bradiquininas, la interleuquina 6 y la histamina, y que mediante la liberación de interneuronas glutamatérgicas y también del receptor de la calcitonina y el factor de necrosis neuronal, hacen que esto genere una respuesta cada vez mayor a el estímulo doloroso, e incluso que se produzca el estímulo doloroso, que se produzca la activación dolorosa sin que haya ningún estímulo. Esta sensibilización periférica es inhibida por los opioides, por los cannabinoides y por la mayoría de los analgésicos. Y de eso hablaremos un poco al final en relación con el tratamiento. Entonces, en el caso del dolor de cabeza tipo tensión, en resumen, sería una respuesta a un trauma repetitivo sobre músculos del cráneo, el cuello, la región occipital y frontal, o músculos de la cara que llevan a inflamación crónica, que activa entonces las respuestas dolorosas tanto de los músculos
como de las arterias, y en el caso del nervio suboccipital tenemos un problema, bueno, y el trigémino también, adicional, es que el nervio suboccipital pasa por este triángulo muscular para salir a dar la inervación a la parte posterior del cuello y de la cabeza, y al pasar por este triángulo muscular de los oblicuos y rectos posteriores del cuello, puede quedar atrapado por inflamación de estos músculos. Y entonces el dolor por tensión muscular ya se vuelve un dolor neurálgico, que es la explicación de la neuralgia suboccipital de Arnold. Entonces esto corresponde a un fenómeno de aprendizaje no asociativo de la fibra nerviosa dolorosa mediante el mecanismo de sensibilización periférica. Y es lo que estamos ilustrando en esta diapositiva. La sensibilización periférica ocurre en las partes de las aponeurosis de los músculos, en las terminaciones nerviosas de los músculos, y se transmite a la pared muscular de los vasos sanguíneos, y esa información viaja por las fibras nerviosas del trigémino y del nervio suboccipital a el cerebro, y esa información puede activar mecanismos cerebrales relacionados con el centro de modulación del dolor, el mismo de la migraña, y puede producir posteriormente una sensibilización central con disfunción tanto de las fibras ascendentes y activación de fibras de circuitos moduladores descendentes, que van a volver el dolor de cabeza por tensión, que en un principio ocurre en forma de crisis, lo puede volver crónico. Entonces, el dolor de cabeza por tensión tiene una explicación neurofisiopatológica por sensibilización periférica, pero cuando se repite en forma constante la sensibilización periférica, se reclutan circuitos centrales del dolor, y el dolor de cabeza por tensión se va a volver crónico. Entonces se pasa de un dolor de cabeza recurrente en forma de crisis a un dolor de cabeza por tensión de manera crónica. Y entonces este es el resumen de esa neurofisiopatología del dolor de cabeza primario por tensión. Entonces hay un fenómeno de trauma o estrés crónico que va a producir liberación de mediadores químicos en los tejidos, aminas proinflamatorias, con aumento de la permeabilidad de las terminaciones dolorosas periféricas, con aumento de la permeabilidad para el sodio y el calcio, con hiperexcitabilidad de las terminaciones dolorosas, disminución del umbral de los receptores dolorosos, aumentan los potenciales excitatorios de receptores modulados por el glutamato, incremento de respuesta dolorosa a factores externos. Es decir, ya no es el solo estímulo traumático el que va a producir dolor, sino cualquier otro estímulo: el calor, frío, la vasodilatación, la tensión, la presión, el tacto. Y esto lleva a la activación de los centros migrañogenéticos del dolor a nivel central. Y entonces, en una fase inicial, la cefalea primaria tipo tensión ocurre por sensibilización periférica, pero ya en una fase avanzada, el dolor de cabeza primario por tensión, igual que la migraña, ocurriría por sensibilización central. Entonces ya el dolor de cabeza primario deja de ser recurrente y se vuelve cefalea primaria por tensión crónica. Entonces, como habíamos dicho antes, la migraña tiene una explicación de tipo central en la actualidad. Es decir, hay una serie de centros
en el tallo cerebral, en el hipotálamo, en el tálamo, perdón, en el hipotálamo y en el tálamo, en la región frontal, especialmente frontal inferior, y en el sistema límbico, que hoy se conocen con el nombre de circuito migrañogenético, que son los responsables de la inervación sensitiva visceral de las meninges, de los vasos sanguíneos, arterias y venas de, de las meninges. Este centro migrañogenético estaría integrado por el núcleo paraventricular, el núcleo salivatorio superior en el tallo cerebral, el hipotálamo lateral, la corteza piriforme, la sustancia gris periacueductal, el ganglio esfenopalatino y el complejo trigeminal cervical o cérvico vulvar. Entonces, estos núcleos y estos circuitos que interconectan estos núcleos serían responsables de una respuesta sensitiva exagerada, visceral a la vasodilatación, con producción de aminas proinflamatorias y activación del receptor de la calcitonina, que generaría una vasodilatación intensa, que sería la responsable del dolor durante la crisis de migraña. Entonces, inicialmente hay una fase de activación externa premonitoria en la crisis de migraña, que estaría caracterizada por alteraciones del sueño, especialmente insomnio o hipersomnolencia, estrés, ayuno, depresión y respuestas anómalas al calor y al frío. Hay un fenómeno que todavía no tiene una explicación exacta de por qué se dispara, pero se sabe qué ocurre, que unas horas antes o incluso unos días antes de que ocurra una crisis migrañosa en una forma específica de migraña que se llama migraña con aura, en donde hay una serie de síntomas neurológicos típicos eh, en la corteza cerebral, especialmente en la región occipito parietal, ocurre una onda de depresión cortical que se transmite de atrás hacia adelante y que puede ser registrada de manera precisa en un electroencefalograma, en una forma de una serie de ondas lentas en la frecuencia teta y en la frecuencia delta. Durante esta activación de ondas lentas de esta región aparece una serie de fenómenos caracterizados por síntomas neurológicos visuales. En el caso de la aura típica de la migraña clásica, que consiste en una serie de escotomas centellantes lineales oscilantes en alguna parte del campo visual, usualmente en el campo visual contrario al sitio de la corteza donde el foco de la onda de presión cortical es más intenso. Es decir, que si la onda de depresión cortical es más intenso en el hemisferio izquierdo, pues estos escotomas centellantes oscilantes lineales aparecen más en en el hemicampo visual derecho o al revés. Si la onda de presión es derecha, pues el escotoma aparecerá en el campo izquierdo. Esa es la onda, perdón, ese es el aura típica. Y tiene reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo significa que la persona, el paciente, puede describir y se da cuenta de manera espontánea
de la presencia de esta alteración visual. Si la persona describe con precisión lo que está viendo, una serie de líneas oscilantes en el lado izquierdo o en el lado derecho, o una serie de globitos de colores o de puntos de colores. En ese caso hablamos de fotopsias. Es el aura típica, que puede durar minutos, horas y posteriormente aparecerá el dolor típico de la migraña. Hay otras auras que son atípicas, que puede ser eh, de tipo sensitivo, por ejemplo, hormigueos alrededor de la boca de un lado o de ambos lados, que son hormigueos peribucales o alteraciones sensitivas en alguno de los miembros superiores del lado izquierdo o del lado derecho, o también bilateral, o alteraciones autonómicas severas. Entonces, en este caso, o pérdida del conocimiento o síncopes. Entonces, estas serían auras atípicas. Entonces, las auras atípicas generan confusiones en el diagnóstico diferencial porque se puede confundir con crisis epilépticas o se puede confundir cuando el dolor es intenso con hemorragia subaracnoidea espontánea por ruptura de un aneurisma, si la persona pierde el conocimiento por un síncope y después empieza a tener un dolor de cabeza intenso. Eso se parece mucho a lo que ocurre en la ruptura de un aneurisma. Y cuando eso ocurre por primera vez, usualmente el paciente es sometido a una serie de exámenes por confundirse este tipo de migraña con aura atípica de pérdida del conocimiento, confundirse con un dolor de cabeza por ruptura de un aneurisma. Cuando ya eso se repite, pues ya uno sabe que es un dolor de cabeza tipo migraña con aura de migraña con aura atípica, con pérdida del conocimiento. Durante la crisis dolorosa lo que ocurre es que este centro migraño genético recluta la aminas proinflamatoria en las meninges alrededor de los vasos sanguíneos con una activación del receptor de la calcitonina que va a producir una hipersensibilización de la pared de los vasos a el dolor mediante la activación de aminas proinflamatorias. Y eso va a producir la llamada fase dolorosa de la migraña, en donde se activa los circuitos trigémino vasculares y tálamo corticales con un reclutamiento del sistema ascendente de percepción del dolor, que va a terminar en la corteza primaria sensitiva 312 en la organización modular de la percepción del dolor a través de la radiación que va del núcleo, especialmente el núcleo ventral mediano del tálamo, hasta la corteza sensitiva primaria en la representación de la cabeza y de la cara, y que posteriormente se va a irradiar a la corteza sensitiva secundaria y va a producir síntomas de representación asociados al dolor. Entonces, para que se produzca crisis de migraña y que se genere este fenómeno de sensibilización central, hoy sabemos que el gen de la proteína del receptor de la calcitonina, que es uno de los mediadores de transmisión del dolor alrededor de la pared de los vasos sanguíneos, juega un papel
crucial. La proteína del receptor de la calcitonina tiene un papel vasodilatador proinflamatorio con aumento de la actividad de los nociceptores que son receptores mediados por la sustancia P, con aumento de la activación del glutamato. Esta activación del glutamato va a producir activación de circuitos representacionales del dolor, con lo cual se aumenta la sensibilidad al dolor y se aumentan por esta razón las crisis dolorosas. Usualmente esta, digamos, hiperactividad del receptor de la calcitonina está asociado a polimorfismos genéticos eh, que están relacionados con algunos marcadores de vasculopatía, algunos en el cromosoma 19, en este locus, en el cromosoma 1 y en el cromosoma 4, además de polimorfismos de alteraciones de receptores del glutamato, alteraciones de la plasticidad cerebral y o alteraciones en la modulación o en el funcionamiento de canales iónicos, especialmente para el potasio, el sodio y el calcio. Todas estas alteraciones producen una respuesta diferente en el cerebro de las personas con migraña en relación con la modulación o activación de la sensibilidad dolorosa, que puede generar estimulación dolorosa ascendente, pero también de disregulación dolorosa descendente, que va a llevar a que con cualquier estímulo externo o interno se genere la crisis de respuesta inadecuada al dolor. Es decir, que hoy sabemos que la fisiopatología de la migraña responde más a una alteración central de la percepción del dolor, tanto de la cabeza como del dolor en cualquier parte del cuerpo, y en donde juega un papel crucial la modulación frontolímbica. Es decir, que todas estas estructuras relacionadas con el dolor ascendente también tienen una modulación inadecuada del dolor descendente y de la interpretación del dolor. Entonces, todas estas estructuras en donde juega un papel importante el cíngulo anterior ventral y dorsal, la corteza orbitofrontal, la ínsula, y el tálamo y el resto del sistema límbico va no solamente a tener una alteración en relación con la modulación cognitiva de expectación y eh, de expectación y de regulación de la atención hacia el fenómeno doloroso y el malestar, sino que también va a producir respuestas emocionales y de estado de ánimo diferentes frente a esos estímulos dolorosos. Y esto va a producir creencias y aprendizajes y condicionamientos, es decir, aprendizaje ya de tipo asociativo frente al dolor diferente en la persona que tiene migraña en relación con las personas que no sufren de migraña, con un fenómeno de sensibilización central y periférica diferente al dolor. Y esto está modulado por factores genéticos especialmente asociados a el gen de la proteína del receptor de la calcitonina.
y va a tener una respuesta diferente también a los medicamentos, especialmente a los opioides. Y esto es muy importante porque eso genera en la persona con migraña una vulnerabilidad especial para volverse dependiente a las sustancias, especialmente a los opioides. Entonces, eso es importante saberlo porque tratar a los pacientes con migraña con analgésicos opioides es casi que volverlo un fármaco dependiente. Y esa es una de las tragedias que en este momento tienen en Estados Unidos, porque durante un periodo importante de la primera mitad de los años 90 del siglo pasado, a los pacientes con migrañas se estuvieron tratando con esa medicamentos mágicos analgésicos que fueron la oxicodona y la hidrocodona. Entonces hoy hay una epidemia de eh, pacientes migrañosos que se volvieron dependientes a opioides por iatrogenia, es decir, por tratamientos inadecuados. Y eso es una epidemia muy complicada que ha llevado incluso a la epidemia del fentanilo. Entonces, eso es importante saberlo para que nosotros, el manejo de la migraña, no caigamos en esa trampa con nuestros pacientes. Y este es como un resumen gráfico de estas explicaciones que he tratado de transmitirles, que no solamente es el centro migrañogenético del tallo cerebral, del hipotálamo y del tálamo, sino que juega un papel importante la modulación frontolímbica a través del núcleo amigdalino y el núcleo accumbens, que hace que las personas sean más sensibles y más vulnerables a el dolor. Y esa sensibilidad y esa vulnerabilidad también los vuelve más sensible y más vulnerable a la dependencia de analgésicos, especialmente analgésicos opioides. Y ese es un elemento a tener en cuenta. Además de lo que ocurre con la migraña con aura, de la activación de una onda de depresión, onda lenta en la parte posterior del cerebro, que es la responsable de la aparición de los fenómenos neurológicos conocidos como aura, que hay típica, visual y atípicas que puede ser incluso síncopes con pérdida del conocimiento. Y esto puede demostrarse con evidencias sólidas, contundentes, utilizando tecnología de neuroimágenes como la tomografía de emisión de positrones FDG o utilizando otros radiotrazadores que aumentan, que demuestran un aumento del flujo en el hipotálamo posterior en las personas migrañosas y también en la sustancia gris periacueductal y en la protuberancia dorsal en estas personas migrañosas en la fase interictal. Es decir, las personas migrañosas tienen este aumento de flujo en esas regiones del cerebro cuando se comparan con personas no migrañosas, lo cual está indicando el funcionamiento de estos circuitos de vulnerabilidad al dolor, aunque no haya crisis dolorosa en las personas con migraña es diferente. Y durante la crisis dolorosa, pues también con tomografía de emisión de positrones, con FDG o con este otro radiotrazador, se muestra que hay aumento del flujo en la corteza en la corteza orbitofrontal, especialmente en el giro recto, en la sustancia gris periacueductal
y en la protuberancia dorsal, en la sustancia gris periacueductal y en la protuberancia dorsal. Es decir, durante la crisis dolorosa, el cerebro de los migrañosos funciona diferente en estos centros moduladores del dolor que hoy conocemos como los circuitos migrañogenéticos, que tienen vías ascendentes que provienen de la pared de los vasos sanguíneos, que están mediados por el gen, perdón, están mediados por el gen del receptor de la calcitonina, pero también tienen vías descendentes que son responsables de la modulación del dolor a través de los circuitos provenientes de la región órbito-frontal y de los circuitos provenientes del giro del cíngulo, especialmente el cíngulo anterior ventral y sus conexiones con el núcleo accumbens y la amígdala. Y esto es uno de los fenómenos que explicarían ya desde la perspectiva de una neurofisiopatología más detallada, qué es lo que estaría ocurriendo en estos pacientes. Estos pacientes parecerían tener, o parecerían tener, no, tienen una pérdida de la habituación con un aumento de la sensibilidad central por una hipofunción del ácido gamma aminobutírico y una hiperfunción de los receptores del glutamato. Es decir, que en el núcleo de todas estas alteraciones de mal funcionamiento de los centros migrañogenéticos y de los centros de disregulación frontolímbica, está una alteración del funcionamiento del GABA. El GABA funciona menos, hay una disminución de la actividad GABAérgica. Esa disminución de la actividad GABAérgica lleva a que los pacientes con migraña tengan una pobre habituación al dolor. Esto también es mediado por los receptores de la serotonina. Hay una hipoactividad de los receptores de la serotonina con un aumento de la sensibilización central mediada por el glutamato. Es decir, los receptores del glutamato y de la orexina. Por eso las personas con migraña usualmente tienen alteraciones del sueño, especialmente insomnio, mediado por activación del glutamato y la orexina, que llevarían a un fenómeno de sensibilización central. Entonces, en resumen, las personas con migraña crónica tienen aumento de la liberación del glutamato y la sustancia P en los centros migrañogenéticos y en las neuronas del asta posterior de la médula espinal y en los núcleos espinales del trigémino y en el centro migrañogenético del tallo cerebral, del hipotálamo y del tálamo, con un incremento de la actividad COS1, o sea, ciclooxigenasa 1, de la ciclooxigenasa 2 y un aumento de la permeabilidad del el calcio. Y este elemento de conocer que hay una hiperactividad de la ciclooxigenasa es lo que explica por qué estas personas responden tan bien a las crisis migrañosas, como vamos a ver más adelante, como abortivo de la crisis migrañosa a cierto tipo de analgésicos. Analgésicos conocidos con el nombre de inhibidores de la ciclooxigenasa. Tanto ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2, y por eso sería uno de los medicamentos a elegir para, como abortivos de las crisis de migraña, de las crisis dolorosas. Estos medicamentos antiinflamatorios, perdón, que realizan su actividad analgésica como inhibidores de la ciclooxigenasa. Entonces, otro elemento es la diseminación de la actividad excitatoria a otros segmentos mediante la sensibilización
central con activación de sistemas neurovegetativos y neurovascular mediados por adrenalina, noradrenalina y disminución de la actividad serotoninérgica. Entonces, esta es la explicación de la migraña recurrente que progresivamente se vuelve crónica por sensibilización central periférica. Y lo mismo puede ocurrir con la cefalea por tensión crónica, como ya vimos anteriormente. Y entonces este es un resumen, pues otro resumen gráfico de cómo ocurre de manera progresiva la sensibilización central que llevaría a que una migraña de tipo recurrente se vuelva migraña crónica, lo cual genera una discapacidad muy grande en un grupo importante de la población, como veremos más adelante. Entonces, aquí en resaltados en más oscuro, vemos cuáles son estos centros que se activan durante el fenómeno de sensibilización central, que hace que una migraña recurrente se vuelva una migraña crónica. Y en esta gráfica se trata de demostrar qué es lo que ocurre con la crisis dolorosa antes de que haya sensibilización central y qué es lo que ocurre después cuando hay sensibilización central, que es lo que aparece en la parte inferior de la gráfica. Entonces, estos puntos negros está indicando qué pasa con el dolor y su diseminación. Entonces, cuando no hay sensibilización, el dolor está localizado, usualmente en la cabeza y en el cuello. Pero cuando ya la sensibilización central aparece, entonces el dolor se vuelve difuso. No solamente aparece en la cabeza, sino que ocurre en el cuello e incluso en regiones distantes, como los miembros superiores o la espalda. E incluso puede que después desaparezca el dolor de cabeza o quede muy leve, pero el dolor ya en las regiones distantes se vuelve persistente e importante. Entonces ese fenómeno es lo que se llama alodinia. Alodinia es tener un dolor que antes se llamaba dolor referido, en un dolor distante al sitio donde inicialmente estaba doliendo. Es decir, que el dolor de cabeza que estaba localizado, por decirlo, en el hemicráneo derecho, posteriormente desaparece y queda un dolor en la parte distal del miembro superior izquierdo, por ejemplo. Y esta gráfica lo que está es ilustrándonos lo que ocurre cuando se hacen estudios de neuroimágenes o estudios de potenciales evocados, eventos relacionados con el dolor, para ver, para demostrar el problema del fenómeno de la pérdida de la habituación y del aumento de la sensibilización central en las personas con migraña. Entonces ya hay muchas investigaciones utilizando modelos de estimulación mediante potenciales relacionados con eventos, con estímulos dolorosos y no dolorosos, para demostrar que las personas con migraña tienen una pérdida de la habituación con un aumento de la sensibilización central. Y que por eso la explicación de la migraña digamos, en el momento actual, es que lo que hay es una disregulación o una disritmia tálamo-cortical con una pérdida de la modulación de las regiones límbicas, o sea, límbico-frontales, que son las que van a llevar al fenómeno de sensibilización central, y todo eso es lo que hace que la persona se vuelva sensible a cualquier estímulo externo que puede ser interpretado como doloroso y generar todos los fenómenos que llevan a la aparición de la onda de depresión cortical,
al reclutamiento de los circuitos trigéminovasculares para producir los dos fenómenos clínicos, que son el aura, cuando la migraña con aura, seguido del dolor, o el dolor de cabeza en la migraña sin aura. Y esta es una gráfica extraída de uno de esos artículos de investigación para mostrar la alteración de la sensibilización central y la pérdida de la habituación en las personas con migrañas, que muestran que definitivamente en relación con la sensibilidad y la interpretación de la sensibilidad, especialmente dolorosa, es diferente en las personas con migraña que en las personas sin migraña. Entonces, en negro aparecen los pacientes con migraña y en gris los pacientes controles. Y entonces se ve que en las diferentes condiciones, esto se llaman condiciones del experimento, el comportamiento de las personas con migraña es completamente diferente a las personas sin migraña en estos experimentos utilizando potenciales evocados, eventos relacionados con registro electroencefalográfico. En la actualidad se hace lo mismo, pero utilizando tomografía de emisión de positrones con FDG u otros radiotrazadores, o más recientemente utilizando resonancia magnética funcional, que nos da una mayor precisión de la localización de estos fenómenos, que estaría en relación con una hiperactividad glutamatérgica que llevaría a un aumento de la respuesta cortical a cualquier tipo de estímulo que sensitivo que es interpretado como doloroso. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que hay para decir que el origen de los ataques de la migraña está en una desregulación tálamo-cortical y en un problema de modulación frontolímbica? Uno, los prodromos. Antes de que ocurra una crisis de migraña, los pacientes migrañosos tienen cambios del estado de ánimo, que puede ser o hiperactivación del estado de ánimo, irritabilidad, agresividad, o disminución del estado de ánimo, apatía, depresión, que se acompañan de fotofobia, es decir, intolerancia a la luz, a cierto tipo de frecuencias luminosas o de intensidad luminosa. Se acompaña de osmofobia, es decir, intolerancia a ciertos olores, y sonofobia, que es intolerancia a ciertos sonidos. Dos, hay un acople de las crisis a ciertos ciclos biológicos, especialmente ciclos circadianos, es decir, antes de que ocurra la crisis migrañosa, las personas tienen o una crisis de insomnio o una crisis de hipersomnolencia, o los ciclos ultradianos. Hay crisis de migraña especialmente asociadas en las mujeres a los ciclos menstruales. Es decir, hay migrañas relacionadas con la menstruación. El tercer elemento que sugiere que el problema de la migraña es central son las auras asociadas a las ondas lentas diseminadas de la región posterior occipito parietal de la corteza cerebral, que se pueden registrar en el electroencefalograma durante la crisis de aura. Eso está diciendo que el origen del problema de la migraña es central. 4, la respuesta diferencial, que ya miramos en los experimentos de los potenciales evocados tardíos a estímulos sensitivos, incluyendo estímulos dolorosos que muestran una pérdida de la habituación central con un aumento de la sensibilización central, pero no solamente se ha encontrado con potenciales evocados, sino más recientemente
con tomografía de emisión de positrones, FDG, y con resonancia magnética funcional. Y quinto, cambios metabólicos corticales, ictales e interectales, como vimos, demostrados con tomografía de emisión de positrones, con FEDG y otros radiotrazadores. Y resaltemos la importancia de por qué saber estos elementos de la fisiopatología de la cefalea primaria, especialmente de la migraña y de la cefalea trigémino-vascular. Es porque la prevalencia de este fenómeno es muy alta, a pesar de que se trata de un fenómeno relativamente benigno en el sentido de que no produce ningún daño a largo plazo. Sí tiene problemas porque la prevalencia es alta. De acuerdo con los estudios epidemiológicos, la prevalencia acumulada a lo largo de la vida en la población general en cualquier cultura muestra que alrededor del 90% de toda la población en el mundo ha tenido alguna vez en la vida un dolor de cabeza. Más o menos entre la quinta y la tercera parte de la población mundial tiene dolores de cabeza recurrentes. Es decir, dolores de cabeza que le dan varias veces a lo largo de su vida. Que el dolor de cabeza crónico persistente ocurre en 2 al 4% de la población general. Probablemente es el fenómeno más prevalente de cualquier fenómeno patológico a nivel mundial. Es decir, 2 a 4 de cada 100 personas tienen dolor de cabeza crónico persistente. Y en relación con la migraña, la prevalencia está entre el 1 y el 5%. En forma episódica está en el 40% de esas personas que tienen migraña. La forma crónica aparece en el 34%. Migraña crónica se define como una migraña diaria y la forma transicional entre migraña episódica y migraña crónica corresponde al 26%. Es el motivo de consulta más frecuente en neurología. Ocurre entre el 22 y el 53% de los pacientes que van a una consulta neurológica. Es decir, que esto es un problema con un alto impacto en la medicina y por eso hay que conocerlo en detalle. Los factores de riesgo que explican la aparición de la migraña es el más fuerte, es el genético. Como ya dijimos, hay una serie de polimorfismos que producen riesgo genético, polimorfismos especialmente asociados al gen de la proteína del receptor de la calcitonina y a otros genes relacionados con vasculopatía o genes relacionados con canalopatías. El factor de riesgo importante externo es el estrés, la privación de sueño, el ayuno, la obesidad, la depresión, la ansiedad, el uso, abuso y dependencia al alcohol y las sustancias y el uso o abuso de medicamentos. Todos estos son factores de riesgo que pueden llevar a la aparición de crisis migrañosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la cefalea primaria, migrañosa o no migrañosa? Con una historia clínica detallada. Y aquí, como mencioné al principio, lo importante es el tiempo que se dedica al interrogatorio para determinar las características, que es lo primero, la localización, es lo segundo, y la intensidad, es lo tercero, utilizando la llamada escala analógica
y la escala numérica del dolor, que aparecen acá abajo. Esta es la escala analógica para los analfabetos o para los niños. Y abajo tenemos la escala numérica, que van de 0 a 10. 0, no hay dolor, o esta carita feliz, no hay dolor. Y 10, el peor dolor de su vida, que es el máximo dolor. Y hay que explicarle al paciente cuando hablamos de máximo dolor, es un dolor tan intenso que usted no se puede mover. Por ejemplo, el dolor de una fractura o el dolor de una herida por una puñalada o una cirugía. Usted no se puede mover. El dolor no lo deja mover, entonces ese es el peor dolor. Entonces, en esa escala de 0 sin dolor a 10, el dolor más horrible que usted no se puede mover, ¿cuánto le pondría usted a su dolor? Y esa escala numérica nos va a guiar acerca de cuál sería el diagnóstico de ese dolor, porque de acuerdo con la clasificación que vimos, cada tipo de dolor tiene una intensidad, cada diagnóstico de esta categoría tiene unas características, una localización y una intensidad diferente. El examen neurológico en la cefalea primaria es normal. ¿Eso qué quiere decir? Que la clave del diagnóstico está en el interrogatorio, porque el examen neurológico no nos va a aportar nada porque usualmente es normal. Entonces, en relación con la migraña, con aura, perdón, sin aura y con aura, estos son los criterios. Debe haber al menos 5 ataques que tengan el criterio B y D. Es decir, el criterio B dice que es un ataque que dura de 4 a 72 horas cuando no se hace tratamiento. Y el D dice que debe haber náuseas o vómitos, fotofobia y fonofobia. O sea, todos los ataques deben tener esa característica. Y la característica C debe ser uno de al menos 2 de las siguientes características. Localización unilateral. La característica del dolor es pulsátil. Es decir, el paciente dice es como si tuviera el corazón palpitándome dentro de la cabeza. La intensidad es moderada a severa. Eso significa la calificación del dolor es de 7 a 9 y se agrava usualmente por movimientos o por esfuerzo, es decir, cuando se camina, cuando se suben escalas o cuando se hacen esfuerzos, todo eso aumenta el dolor. Y cuando hay aura, entonces dos de las siguientes características del criterio B y C. Entonces, usualmente debe haber uno o más de las siguientes síntomas: una aura visual, una aura sensorial, una aura de alteración del lenguaje, que puede ser disartria, anartria o afasia, es decir, cambios de las palabras, o síntomas motores o síntomas del tallo cerebral, es decir, pérdida del conocimiento, o alteraciones retinianas. Es decir, las alteraciones retinianas usualmente son fotopsias o escotomas de, de puntos negros o brillantes en el campo visual, diferente a la aura visual cortical que es en el hemicampo. En las retinianas puede ser en un solo ojo o en ambos ojos, en todo el campo visual. Los criterios C hace referencia a dos de los 4 características siguientes. Después de pasado más o menos 5 minutos de la aura, empiezan a aparecer los síntomas dolorosos.
Una aura puede durar entre 5 a 60 minutos. Usualmente los síntomas de la aura son unilaterales y el aura está acompañado o seguido entre los siguientes 60 minutos o sea, en la siguiente hora, por un dolor de cabeza de características migrañosas. Entonces, esos son los criterios para hacer el diagnóstico de migraña, sin aura y con aura. El otro dolor de cabeza es que ya hablamos, es por tensión, que debe reunir estos criterios. Debe haber al menos 10 dolores de cabeza que han ocurrido varios días, en varios días durante al menos 12 días al año. Y esos dolores pueden durar entre 30 minutos y 7 días. Mientras que, como dijimos, los dolores de cabeza por la migraña usualmente dura horas. La migraña, el dolor dura horas. Acá el dolor puede durar varios días. Y deben reunir estos criterios. El dolor, debe haber 10 episodios que han ocurrido en 1 a 14 días al mes, por más de 3 meses, en los últimos 180 días, o en menos de 180 días en el año. Y la duración de 30 minutos a 7 días. Entonces, el uno es el dolor de cabeza infrecuente y el otro es el dolor de cabeza frecuente. Es decir, el dolor de cabeza infrecuente son menos de 12 días al año y el dolor de cabeza por tensión frecuente son más de 12 días, pero menos de 180 días durante el año. Y el crónico es un dolor de cabeza que ya dura más de 180 días en el año. Y en el caso de la localización, usualmente es fronto-occipital. Y en el caso de la intensidad, es leve a moderada. Es decir, en la escala analógica o en la escala numérica del dolor, la intensidad del dolor va de 4 a 7. Esa es la calificación que usualmente le dan a los pacientes en el dolor de cabeza de tipo tensión, de 4 a 7. Otro dolor de cabeza, otro grupo que es menos frecuente, por fortuna, pero que muchas veces se confunde con migraña, y algunos dicen que de pronto no es tan infrecuente, sino que se están haciendo diagnóstico de migraña a pacientes que realmente tienen un dolor de cabeza trigémino vascular. El dolor de cabeza trigémino vascular es típico, es el llamado dolor de cabeza en racimos o cluster headache, que tiene las siguientes características resumidas en el criterio B y en el criterio D. Es un dolor de cabeza severo o muy severo, de localización unilateral, periorbitaria o supraorbitaria, o en la región temporal, que dura entre 15 y 180 minutos cuando no recibe tratamiento inmediato. Y el D dice que ocurre con una frecuencia uno o varias veces en el día por 8 días. Entonces, esas dos características hacen el dolor de cabeza en racimo, y la característica C dice que uno de los siguientes síntomas ipsilaterales al dolor. Estos síntomas se llaman síntomas autonómicos, que son inyección conjuntival con lagrimación, congestión nasal o rinorrea, edema del párpado, aumento de la sudoración facial o de la cabeza o de la frente del mismo lado, y signo de Horner, es decir, miosis con tosis palpebral. Es algo que puede acompañar a lo que, a lo que ocurre en el criterio B o D.
el dolor de cabeza trigémino vascular en racimos es uno de los dolores de cabeza muy, muy intensos. Usualmente la severidad en la escala del dolor es 9 o 10. Y en la primera crisis usualmente hay que hacer diagnóstico diferencial con hemorragia subaracnoidea espontánea por ruptura de aneurisma, porque el dolor de cabeza es realmente intenso. Es tan intenso que algunos pacientes llegan a golpearse o lesionarse la cabeza tratando de quitarse el dolor. Y hay un elemento importante en desde el punto de vista neuropsiquiátrico, que es el dolor de cabeza que más frecuentemente se acompaña de depresión y se asocia con mucha frecuencia con intentos de suicidio e incluso con suicidio. Y por eso hoy en día se habla de que probablemente eso forma parte de este tipo, de la tipología, de las características de la cefalea en racimo, las alteraciones severas del estado de ánimo. Es decir, es un elemento que forma parte de este dolor y que podría ser el diagnóstico diferencial con otro tipo de dolores de cabeza, especialmente hacer el diagnóstico de diferencial con migraña. Es la asociación frecuente de cefalea en racimos con trastornos del ánimo severos. ¿Qué indicación tendrían las neuroimágenes en el estudio del dolor de cabeza? Cuando hablamos de neuroimágenes nos referimos al TAC o a la resonancia magnética estructural. Entonces se debe hacer una neuroimagen cuando haya un dolor de cabeza primario con signos de alarma. Es decir, signos de alarma significa que probablemente estamos sospechando de que no es un dolor de cabeza primario, sino secundario. ¿Cuáles signos de alarma? Cuando es la primera cefalea en una persona de 40 años o más. Es decir, alguien que nunca en su vida tuvo dolor de cabeza y a los 40 años o a los 50 empezó a tener dolores de cabeza. Eso no es lo usual en un dolor de cabeza primario. Los dolores de cabeza primario aparecen en personas desde la adolescencia o desde la adultez joven, es decir, antes de los 25 años. Si aparece ya a los 40 años, pues hay que sospechar un dolor de cabeza secundario. Cuando es un dolor de cabeza en estallido, es decir, thunderclap headache, que es el término que usan en inglés, es como si se explotara la cabeza, sobre todo cuando ocurre por primera vez en la vida. Ahí hay que hacer una neuroimagen. Cuando es un dolor de cabeza crónico diario de nuevo, es decir, la persona nunca en su vida tuvo dolor de cabeza y de repente empezó a tener un dolor de cabeza que se volvió crónico, persistente y no se quita con nada. Obviamente, cuando hay signos meningios, se sospecha una infección. Si hay fiebre, pues con más razón. Signos focales, es decir, un dolor de cabeza en donde ya la aura se demoró más de 15, 20 minutos y ya lleva una hora y no se quita, entonces ahí, en ese caso, ya la aura ya no, probablemente no es una aura y hay que empezar a sospechar que se trata de una isquemia cerebral con el inicio de un ataque cerebrovascular, sobre todo en personas mayores de 40 años. Cuando hay pérdida de la conciencia con un dolor de cabeza en estallido y con más razón si el dolor de cabeza está acompañado de crisis epilépticas focales o generalizadas, o cuando hay el cambio del patrón de una cefalea recurrente. O sea, la persona tenía un dolor de cabeza X de característica y de repente empieza a tener un dolor de cabeza con características diferentes. Entonces, todo eso se llama banderas rojas y hay que hacer neuroimágenes. ¿Y cuando se hace punción lumbar? Cuando hay un dolor de cabeza en estallido y el TAC es normal, entonces se sospecha que hay una hemorragia subaracnoidea que no, no es en suficiente cantidad para ser observada en un ataque. Entonces, en ese caso, se debe buscar la hemorragia subaracnoidea utilizando una punción lumbar y observar la hemorragia en el líquido cefalorraquídeo.
o cuando hay signos meningios, especialmente fiebre con el dolor de cabeza, rigidez de cuello o rigidez de nuca. Entonces, en ese caso, debe hacerse una punción lumbar para descartar meningitis o encefalitis. Cuando hay alteración de la conciencia, que se debe sospechar una hemorragia subaracnoidea, o cuando hay dolor de cabeza con fiebre y el TAC es normal, que también se debe sospechar una meningitis. Entonces, en ese caso, el diagnóstico se hace con la punción lumbar y el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Y ya finalizando, para dar espacio a las preguntas, entonces, ¿cómo se debe tratar una cefalea primaria de cualquiera de los tipos, migrañosa o tensional o trigémino vascular? Entonces, los medicamentos de elección son los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente los AINES y los anti-COX-2, que son conocidos como los COSIF, especialmente el Celecoxib en los inhibidores de la COX-2, y los AINES, el naproxeno, el ibuprofeno y el meloxicam. Los analgésicos no opioides, especialmente el paracetamol. Cada día se utilizan más los triptanes, digamos, la principal elemento que no permitía o que no permite el uso más frecuente de los triptanes son los costos, pero ya estos medicamentos han bajado los costos y ya se utilizan cada vez más como medicamentos abortivos de la crisis migrañosa, del episodio migrañoso, en lugar de los analgésicos. Cada día se utilizan mucho menos los vasoconstrictores o los reforzantes de los analgésicos, porque hoy sabemos que son uno de los elementos que actúan de manera negativa o adversa sobre los receptores de la calcitonina y vuelven más sensibles a estos receptores y, aunque son potentes para quitar la crisis, producen un gran número de recurrencias. Entonces son uno de los factores de riesgo para que la crisis se vuelva recurrente. Entonces, por esa razón, la recomendación de utilizar los ergóticos cada día es menor. Y el tratamiento profiláctico se debe utilizar cuando una crisis episódica empieza a volverse frecuente. ¿Qué es una crisis episódica ocasional? Cuando ocurre menos de una crisis al mes. ¿Qué es una crisis frecuente? Cuando hay una o más crisis en un mes. Entonces, en ese caso, ya se debe pasar de tratamiento episódico a el tratamiento profiláctico. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos profilácticos más eficaces? Los inhibidores de los canales del sodio, o llamados también anticríticos o antiepilépticos. El más potente es el valproato, seguido del topiramato. El problema del topiramato es que tiene más efectos secundarios. El problema del valproato es que en mujeres tiene indicaciones limitadas por su potencial teratogénico y por producir aumento del apetito y aumento de peso. Los otros son los inhibidores de los canales del calcio, entre los que está el nimodipino, la flunaricina y el verapamilo. El verapamilo es el profiláctico de elección en la cefalea trigémino-vascular, es decir, en la cefalea en racimos. Los beta bloqueadores son los medicamentos con menos efectos secundarios. El principal es el propanolol y el metoprolol. La toxina botulínica, cuando el dolor de cabeza se vuelve crónico, tanto
la cefalea por tensión, que es la que mejor responde, como en la cefalea migrañosa. Y el medicamento o los medicamentos innovadores de la profilaxia y que van a ser probablemente los medicamentos del futuro son los biológicos. Son los anticuerpos monoclonales contra el receptor de la proteína del receptor de la calcitonina. En Colombia en este momento hay disponible dos, el Enerumab y el Galcanezumab. Son medicamentos que producen una disminución dramática de las crisis, sobre todo en la migraña crónica o en la migraña crónica. Probablemente la tendencia actual es utilizarlo cada vez más tempranos, es decir, en la etapa de cefalea recurrente frecuente. Y hay algunos autores que están diciendo que preferiblemente tendrían una mayor eficacia si se utilizaran en las crisis episódicas ocasionales antes de que se vuelvan frecuentes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a cerrar. Voy a dejar de compartir para que pasemos a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud?